Bien, vamos a comenzar el programa y tenemos también ahora, como siempre, una grata comunicación con el doctor Javier Zúñiga. Él es un reconocido analista económico, consultor internacional, gerente general de asesoría y negocios financieros Asfinsa, porque acaban de publicar precisamente las perspectivas económicas en Latinoamérica y en nuestro país. Y le damos la cordial bienvenida al doctor Javier Zúñiga. Qué gusto saludarlo, doctor Zúñiga. Muy amable. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación con RCR. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En efecto, usted acaba de presentar un informe sobre la evolución y perspectiva de la economía latinoamericana y una comparación con nuestra economía en el país, ¿no? ¿Cómo marchamos en el tema de crecimiento, que es un tema sustancial, doctor Zúñiga? Bueno, las cifras que nos acompañaron oficiales de abril y de mayo fueron altas, 5% y 4%, ¿no? Si es que las cifras que se dieran, ¿no?, el día de mañana fueran por encima del 2% correspondiente al mes de junio, yo creería, ¿no?, que la expectativa de crecimiento podría bordear alrededor de un 3.5, 3.7% para el presente año, lo cual nos indica que el resultado me pareciera que fuera favorable con respecto al nivel de decrecimiento de 0.6 negativo que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, yo considero y veo con cierto optimismo el desarrollo de nuestro nivel de crecimiento y he escuchado, ¿no?, lo que tú has comentado acerca de la declaración del ministro de Energía y Minas, de Tía María, lo cual colocaría, digo, al Perú como el primer productor de cobre en el mundo, ¿ah? Esta es una extraordinaria noticia, sin lugar a dudas, que hace unos momentos, como usted lo detalla, estuvo con nosotros el señor ministro de Energía y Minas, y él, con toda la seguridad, nos ha dicho que se dan todas las condiciones para que Tía María sea una realidad. Y esto va a impulsar un conjunto de inversiones a futuro, no solamente en el sector minería, sino que nuevamente abre lo que nosotros siempre hemos conversado, doctor Zúñiga, el factor confianza país. Evidentemente, yo creo que el tema de confianza fue tratado por la Presidenta de la República en su larguísimo discurso del 28 de julio, ¿no?, en donde la inversión es fundamental. También habló de darle mayor enfoque al tema vinculado al sector minero, que es, ¿no?, realmente imprescindible para la economía peruana. Y un tema que a mí me ha gustado mucho ha sido una reciente reunión que ha sostenido la Presidenta de la República, el ministro de Economía, la ministra de Vivienda, el ministro de Relaciones Exteriores, con todos los presidentes de las asociaciones empresariales, llámese CONFIEP, ADEX, COMEX, Sociedad Nacional de Industria, Condecámaras, no, la Cámara de Comercio Americana, etcétera, etcétera. Y yo no veía esa reunión, francamente, hace unos 5 años, ¿no?, en donde el presidente de la República se reunía con los líderes empresariales para fijar determinados criterios y que lógicamente se ha hablado del tema de la confianza, ¿no?, para invertir en el Perú. Ahora, en la línea de esta evolución y perspectiva de la economía, ¿cómo estamos en relación al tema de inflación, doctor Zúñiga? Yo creo que la inflación es un tema que está largamente superado, ¿no? La administración de la inflación está en manos del Banco Central de Reserva. Las cifras en el acumulado es de 1.73. Yo creería que vamos a estar entre 2.2 a 2.4 nuestro nivel inflacionario al cierre del año, lo cual nos coloca en la cifra meta del Banco Central, que es 1 a 3%, y también nos coloca, no, en un resultado que se denomina el resultado de inflación internacional.
países que tienen inflaciones bajas y el Perú volvería a tener ese resultado. Ojo, que el tema de inflaciones altas se dio después de la pandemia, no después de la guerra, no de Rusia con Ucrania, ¿no? Y eso determinó que se elevaran fundamentalmente los precios de los alimentos. El otro tema que tiene que ver también con nuestra fortaleza económica, el tipo de cambio. ¿Tenemos una moneda dura todavía, señor doctor Zúñiga? Yo creo que sí, también otro tema manejado por el Banco Central de Reserva, ¿no? Y nuestra moneda va a oscilar, creo yo, ¿no? Entre 3,71 a 3,75 en el transcurso de todo el año. Ha habido picos cuando la Fed intentaba reducir la tasa de referencia o dar los resultados de empleo en los Estados Unidos. Ha habido picos cuando ha habido inestabilidad política, pero el tipo de cambio yo creo que se va a mantener prácticamente el mismo como se terminó en diciembre del 23 y del 22, es decir, niveles de alrededor de 3,75. Anoche lo escuchaba con mucha atención en un informe que preparó PBO respecto al crecimiento de nuestra economía, ¿no? Y también he leído con atención las perspectivas económicas presentadas para usted respecto a Latinoamérica y en el caso de Perú. Usted señala que podemos ser optimistas al momento que vamos a tener un crecimiento por encima del 3%. En un escenario como todo parece indicar que Tía María, ya como lo ha explicado el señor ministro, es una realidad, se puedan destrabar otros proyectos o se anuncian otros proyectos, sale a la luz el puerto de Chancay. ¿Este crecimiento puede subir un poco más, cree usted? Yo tengo la firme esperanza que estemos en un crecimiento para el presente año de alrededor del 4%. Pero también te he expresado en muchas oportunidades, José, que este es un país que siempre podría estar creciendo entre el 4 y el 6%. Y las razones son obvias. Tenemos cualquier cantidad de recursos naturales no explotados. Raimondi decía que estábamos sentados encima de un monte de oro, un monte de recursos naturales, y la idea es explotar esos recursos naturales, sobre todo en un momento en donde la fabricación de los vehículos requieren, fuera del cobre, cualquier cantidad de productos minerales. La idea es dar las facilidades necesarias para que el inversionista extranjero regrese al país, ¿no? En varias oportunidades, ¿no? Te he comentado que por qué no se copia la propuesta de Fujimori con Carlos Boloña, en donde se le dieron facilidades o habilitaciones especiales a los inversionistas vinculados al sector minero en el transcurso de 5 o 10 años, para de esa manera explotar de manera consciente, teniendo en cuenta a los vecinos, ¿no? Y respetando todas las normas ambientales, se puedan explotar recursos naturales en el Perú, y de esa manera, lógicamente, habría más empleo, habría más recursos financieros y, lógicamente, podríamos regresar a los niveles de pobreza del 20% que siempre hemos soñado. ¿Cuánto estamos avanzando en devolverle esa confianza al país? ¿Hemos avanzado algo en comparación a lo que comentábamos en el año 2022, 2023, que teníamos serios riesgos, doctor Zúñiga? Las cifras de expectativas económicas que suele presentar el Banco Central han mostrado que prácticamente todas las variables, ¿no? De las 15, 16 indicadores que hace el Banco Central, han mostrado que todas las variables se encuentran en el ámbito del optimismo.
Es por esa razón que yo también tengo la sensación que este año se podría crecer alrededor del 4% y por qué no el próximo año niveles mayores. Si se aperturan proyectos mineros no de la envergadura de Tía María, lógicamente podríamos soñar en rebasar fácilmente la cifra del 4%. Pero repito, todos los indicadores de análisis de expectativa de 3 meses, de mediano plazo, acerca de cómo está la economía, acerca de cómo veo el nivel de crecimiento, acerca de cómo veo la cantidad de trabajadores que voy a contratar, han pasado de una situación de pesimismo del año pasado a una situación de optimismo. Han alcanzado niveles del 51, 52%, 50% es el nivel de punto de equilibrio, pero han demostrado, ¿no?, de que estamos en una situación de camino, no hacia el crecimiento, y yo le denominaría una relativa tranquilidad económica. ¿Qué es lo que falta hacer? Porque en economía también hay que tomar decisiones. ¿Qué cree usted que es lo que falta hacer para retomar esta senda de crecimiento ya sostenido? Tres son las conductas o leyes que se requieren para que un país pueda generar mayor inversión. Uno es estabilidad política, otro es un poder judicial justo y otro es no cambiar las reglas de juego. Si nos acercamos a estas tres conductas, no, yo creería de que vamos a regresar a una situación de estabilidad. El otro día en una conferencia que daba acerca de este tema, no, uno de los oyentes dijo que él creía que se denotaba, no, cierta estabilidad económica porque ya se ve que el Congreso no tiene visos de vacancia y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo caminan hacia julio del 2026. Y eso da una tranquilidad, eso da, no, una especie de estabilidad política, y ojalá que podamos caminar tranquilos y juntos hasta julio del 2026. Y un hecho que a mí me ha parecido importante y que te lo he comentado, José, hace unos segundos, es que no veía una reunión del presidente de la República o de la presidenta de la República con los gremios hace unos 5 o 6 años. No creo que la última fue con el presidente Kuczynski, pero yo nunca había visto que todos los gremios están juntos conversando con el presidente de la República, y entiendo que muchos de ellos acompañaron a la presidenta de la República a la visita a China. Por lo tanto, siento cierto grado de estabilidad, ojalá política, ojalá que no me equivoque, y ojalá que podamos estar en niveles de crecimiento por encima del 4% este año, y por qué no más para el 2025. Doctor Javier Zúñiga, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. No, José, ha sido un placer y un fuerte abrazo.